Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Nadia Mata Favela, soy endocrinóloga pediatra y estoy en el Hospital HMG Coyoacán, y el día de hoy les voy a hablar de hipotiroidismo congénito y tamiz neonatal. Esto es el chat médico Prevem. El hipotiroidismo congénito es la alteración que hay disminución de las concentraciones de hormonas tiroideas en el organismo. La hormona tiroidea es como el motor del cuerpo. Si yo tengo mucha hormona tiroidea, ando acelerada, taquicárdica, diarrea, fiebre. Si me falta hormona tiroidea, me da sueño, estreñimiento, piel seca, etc. La importancia del hipotiroidismo congénito es que es la endocrinopatía más común del mundo y la causa más común también de retraso mental prevenible. ¿A qué voy? La hormona tiroidea es como el alimento del cerebro en las etapas muy tempranas de la infancia. Si un niño tiene hipotiroidismo congénito, no va a tener un desarrollo cerebral óptimo, y esto condiciona a retraso psicomotor y retraso mental. El hipotiroidismo congénito se presenta alrededor de un recién nacido con esta condición de entre 2.000 a 4.000. Entonces es bastante común. Tiene una leve predisposición en el sexo femenino y en la raza blanca. Es importante detectarlo lo antes posible, ya que entre más pronto demos tratamiento, mayor va a ser el coeficiente intelectual de este paciente. O sea, entre más nos tardemos, más daño va a haber a su desarrollo psicomotor. Cuando tenemos un paciente recién nacido con hipotiroidismo, no va a tener datos clínicos muy sugerentes. Esto es muy interesante, ya que van a nacer completamente normales en su mayoría. Hay sus excepciones, por ejemplo, los hipotiroidismos congénitos que son hijos de madres con hipotiroidismo también y que no está controlado durante la gestación. Ahí sí vamos a encontrar un cuadro muy florido. Pero afortunadamente estos casos son cada vez menos frecuentes. Debido a que la gran mayoría de los pacientes no tienen datos clínicos, se desarrolló una manera de detectar esta enfermedad a través de un instrumento que fuera fácil, barato, y es el tamiz neonatal a través de la tarjeta de Guthrie. Desde los años 70 se inició la detección aquí en México, y a partir de los años 80 se volvió obligatorio a nivel federal. Y desde entonces podemos encontrar este instrumento de detección en todos los centros donde se reciben recién nacidos, como los hospitales de segundo nivel, hasta las clínicas rurales, donde también se realiza la detección a través de la toma de muestra en los papeles filtro. El hipotiroidismo se divide dependiendo del órgano el que esté afectado. El hipotiroidismo primario se debe a disfunción de la glándula tiroides. El hipotiroidismo central se debe a disfunción hipotálamo-hipofisaria. El hipotiroidismo central se relaciona con otras patologías como displasia septo-óptica, alteraciones de la secreción de hormona de crecimiento, prolactina, diabetes insípida. Y el hipotiroidismo primario debido solamente a disfunción de la glándula tiroidea. Esto es muy importante, ya que el tamiz neonatal que se realiza en los hospitales, ya sea públicos y privados, detectan las hormonas tiroideas y la hormona estimulante del tiroides. Es decir, si tenemos un hipotiroidismo primario, lo vamos a detectar por valores muy bajos de hormonas tiroideas, que son las T4 total, T4 libre, y la hormona estimulante del tiroides, que es la TSH. Cuando están más altas del corte establecido dependiendo de la empresa, el laboratorio que realiza los tamices, pues se detectan los casos sospechosos. El tamiz neonatal no es un estudio confirmatorio. Pero tiene también un pequeño defecto, ya que solamente detecta las cantidades elevadas de hormona estimulante del tiroides, pues se nos pueden ir ahí
los pacientes que tienen un hipotiroidismo central, ya que el tamiz neonatal no está diseñado para detectar los niveles muy bajos de hormona estimulante del tiroides, así que los pacientes que pueden tener displasia septo-óptica, alteraciones de la línea media como labio paladar hendido submucoso, que pueden cursar con este tipo de alteraciones hipotálamo hipofisarias, se nos pueden ir. Entonces el médico de primer contacto debe tener un alto nivel de sospecha al encontrarnos con un pacientito que tenga algún defecto de la línea media. El cuadro clínico de los pacientes con hipotiroidismo congénito es sumamente discreto. Los recién nacidos que nacen con esta condición pueden tener ningún dato clínico y eso es sumamente importante. Pues bueno, les comentaba, los datos clínicos del hipotiroidismo son muy variados y también son muy inespecíficos. Entre ellos está el letargo, algunos niños pueden tener bocio, sobre todo los pacientes que cursan con dishormonogénesis, como el síndrome de Pendren del que les hablaba hace un momento, el llanto ronco, hipotonía, ictericia prolongada, macroglosia, piel seca, hernia umbilical, movimientos lentos, constipación y características faciales toscas. Todas estas características clínicas pueden ser fácilmente confundidas con otras patologías como el síndrome de Down, que también cursa con macroglosia, con ictericia prolongada, pacientes que tienen también rasgos toscos como las mucopolisacaridosis, como el síndrome de Hunter y Hurler, que se pueden fácilmente confundir con el hipotiroidismo congénito. ¿Cómo lo detectamos? Pues a través del tamiz neonatal. En los años 70, aquí en México, fue cuando se inició con este programa de detección de enfermedades metabólicas y al final de los años 80 se hizo un programa totalmente obligatorio a nivel federal. Tanto así que en los centros de salud, incluso los más alejados en las zonas rurales, cuentan con tarjetas de Guthrie para realizar la toma de muestra de las gotas de sangre para detectar los niveles de hormonas tiroideas. Como primera patología a descartar. Sabemos que no solamente se puede detectar el hipotiroidismo congénito, también podemos detectar hiperplasia suprarrenal congénita, tirosinemia y otras enfermedades metabólicas. Bueno, para detectar un tamiz neonatal alterado, pues la maquinaria del laboratorio lo que va a encontrar es una T4 libre, que es la hormona que produce la tiroides, disminuida, y una TSH elevada. Los valores van a variar dependiendo de la toma de la muestra, si fue de sangre de cordón o si es en sangre de talón. Generalmente, ya últimamente, se toma más la sangre de talón, ya que tiene menos errores, menos sesgos que la sangre de cordón umbilical. El momento adecuado para tomar el tamiz neonatal es alrededor del cuarto día hasta la semana máximo de nacimiento para detectar hipotiroidismo congénito. Para otras enfermedades metabólicas como la tirosinemia, como la hiperplasia suprarrenal congénita, no necesitamos exactamente este periodo de días. En tamices ampliados como los que se utilizan en las instituciones privadas, que detectan todavía una mayor cantidad de enfermedades metabólicas, no es necesario que sea precisamente en este periodo de tiempo. Incluso algunas ocasiones realizamos el tamiz ampliado en pacientes de mayor edad cuando sospechamos alguna enfermedad metabólica específica, por ejemplo la fructosinemia, hasta que el paciente empieza con la alimentación complementaria, ya que al estar en contacto con la fructosa presenta las alteraciones metabólicas. Antes no, como un recién nacido todavía no tiene alimentación con frutas, pues no podemos detectar las alteraciones de la fructosinemia. Entonces, bueno, pero hablando precisamente de tamiz neonatal para hipotiroidismo congénito, lo ideal es que sea alrededor del cuarto día de vida extrauterina. Hay una condición que se llama hipotiroidismo subclínico.
en el que podemos encontrar niveles de TSH, de hormona estimulante del tiroides, elevadas con hormonas tiroideas T4 total, T4 libre normales, y esto no supone necesariamente una condición patológica. Esto se puede deber a enfermedades sistémicas como infecciones de vías respiratorias, pacientes que están en estado crítico, pacientes con síndrome de Down, que de su misma condición genética hace que la hormona estimulante del tiroides esté más elevada que los pacientes que no tienen la misma condición y no requieren de tratamiento hormonal. Ahora, ya tenemos nuestro tamiz alterado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como médicos de primer contacto? El primer paso es corroborar el diagnóstico, y esto lo hacemos a través de un perfil tiroideo completo que tenga TSH, T4 total, T4 libre, T3 total, T3 libre. Por medio de estas hormonas, pues vamos a valorar la función tiroidea. Con respecto al tratamiento, si tenemos la duda y todavía no tenemos los resultados confirmatorios, siempre es mejor iniciar el tratamiento antes, porque con eso aseguramos que el paciente tenga un desarrollo neurológico óptimo, y si el paciente no lo necesita, si el confirmatorio saliera negativo hipotiroidismo, nosotros lo suspendemos y no pasa absolutamente nada. No vamos a provocarle hipertiroidismo, no vamos a cerrar fontanelas en un periodo tan corto como 1 a 2 semanas. Entonces no tenemos mayor problema. Recordemos que a nivel de tejidos periféricos contamos con las enzimas desiodinasas. Si hay un excedente de hormona tiroidea, las desiodinasas lo van a metabolizar y no vamos a tener mayor problema siempre y cuando no sean periodos muy prolongados, hablando de más de 1 mes, 2 meses, de dar un tratamiento con hormona tiroidea que el paciente no necesita. En cambio, si nosotros por la duda no le damos el tratamiento al niño, pues vamos a reducir su coeficiente intelectual a largo plazo. Entonces, siempre si tenemos la duda y no tenemos el confirmatorio, iniciar el tratamiento con hormona tiroidea. Hay estudios que pueden apoyar el diagnóstico de hipotiroidismo, que son el ultrasonido tiroideo y el gamagrama. La ventaja del ultrasonido es su costo, pero la desventaja que es dependiente del operador. Tiene que ser una persona que esté muy capacitada en realizar ultrasonidos en niños pequeños, en bebés. Es muy difícil localizar la glándula tiroidea en pacientes tan pequeños. Y finalmente, que tenga agenesia, disgenesia tiroidea, el tratamiento es exactamente el mismo. Entonces, no es recomendable si es de urgencia o no contamos con los recursos rápidamente para realizar estos estudios. El gamagrama tiroideo, la desventaja que tenemos es que se tiene que suspender el tratamiento para que se pueda realizar. Y como se trata de una urgencia por el pronóstico neurológico de nuestro paciente, lo ideal es no realizarlo si no contamos con el tiempo y los recursos suficientes. Finalmente, como comentaba, al igual que en el ultrasonido, el resultado del gamagrama no va a alterar el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente, que es la hormona tiroidea. Bueno, por esta ocasión es todo. Espero que les haya gustado este chat médico y pues estoy a sus órdenes. Soy la doctora Nadia Mata Favela, soy endocrinóloga pediatra y pues nos seguimos en contacto.